Hola, amigas y amigos peruanos o personas de todo el mundo. Quiero hablar de una cosa que jamás había hablado a luz pública, pero fue una cosa de bullying en la secundaria, de los primeros años. Creo que a algunas personas las había comentado, pero a veces aún recordarlo me duele un poquillo, pero no porque yo haya causado esta acción, este accionar de los compañeros porque me lo merecía, o no lo sé. Creo que nadie es merecedor de este tipo de actitudes de las personas que te rodeas o son tus nuevos compañeros de cole, porque para mí era un nuevo ambiente, ¿saben? Porque yo viví y crecí en una aldea o un caserío, como se dice en Perú. Era un pueblecillo muy pequeñito de pocas casas y ahí estudié mi primaria. Y para estudiar secundaria me fui al pueblo. Y era una cosa de caminar cada día, esforzarme a levantarme a las 4 de la mañana e ir a aprovechar el tiempo que yo tenía. Ninguno de mis hermanos mayores tuvieron esa oportunidad, creo. Pocos de mis hermanos mayores tuvieron esa oportunidad de estudiar secundaria de día. Y en ese momento lo estaba teniendo yo y era muy consciente de cuán importante era educarse y aprovechar el tiempo que tenías, y sobre todo que tenías ese privilegio de estudiar en horarios de la mañana. Y mientras tanto mis hermanos se ganaban la vida estudiando o trabajando de día y estudiando a veces en colegios nocturnos, y entonces yo era muy consciente de eso y sobre todo también me encantaba estudiar, así que quería hacerlo bien. Y llegué al colegio donde era secundaria, porque era un ambiente muy nuevo para mí, para todos mis compañeros que íbamos de la aldea o de otros pueblillos igual que la mía. Nos hemos juntado prácticamente casi de 5 escuelas en el pueblo, tanto los que eran del pueblo y los que veníamos de otros pueblos vecinos. Entonces, como era el único lugar más cercano para estudiar secundaria, nos juntamos allí mucho. Éramos como 50 alumnos en un solo salón. Y todo lo que implica. Y entonces los primeros días, bueno, creo que destacaba mucho el tema de notas, porque como recalco, me gustaba estudiar mucho. Y nunca lo hacía con ánimos de fastidiar a nadie, que yo llevara los primeros puestos, nada por el estilo. A mí simplemente me gustaba llevar mi propio camino, estudiar tranquilamente, sin molestar a nadie, sacar buenas notas, que a mí me gustaba. Y no era como que yo tengo que destacar por encima de todos. Nunca eso ha sido mi intención hasta el día de hoy. Y entonces llegué al colegio donde tocaba estudiar ya la secundaria, o aquí como en España se le dice el ESO. Y pues era de esperarse los cambios. Y yo estaba, y como todos los compañeros, y a veces los profesores venían y ya eran cursos nuevos, lecciones nuevas, o ¿cómo se dice esto de las materias nuevas? Ciencias sociales o sociales como lo llaman, historia y muchas cosas. Eran muy distintas a lo que nosotros estábamos acostumbrados a las clases de primaria. Entonces, yo respondía a las preguntas porque a mí me gustaba leer mucho y ya conocía sobre esto. Eran como un repaso nada más para mí, pero no porque me crea superior a nadie y nada por el estilo. Y yo les respondía a todas las preguntas que los profesores me las hacían. Y uno de esos profesores eran como unos subdirector o algo así encargado de nombrar como brigadier un responsable del salón que tenga un poco más de liderazgo, personalidad o algo así en realidad. Pero yo jamás en mi vida, nunca, incluso en primaria, solamente una vez fui brigadier de aula de algún grado que estudié. Nunca, a pesar de que yo llevaba primer puesto todos los años, nunca pedí que me nombraran a mí, nunca, porque yo no quería que me envidiaran, no quería que me dijeran, porque tú eres primer puesto cada año, no me das la oportunidad. Por esa misma razón, yo nunca pedía que los profesores me eligieran a mí. Incluso yo decía, al que más le guste llevar, esa persona lleve. Incluso el más desordenado, lleve ese puesto. Nunca en mi vida era mi intención de opacar a nadie, ¿ok? Entonces, aclarando esto, pero ya era otro ambiente y el profesor me dijo, mira, estaban eligiendo como que quiénes iban a llevar ese primer año porque era todo nuevo. Se supone que en ese colegio tenían la costumbre de nombrar a estas personas como responsables de su aula, de su salón, a los que ya los conocían, o sea, a los del pueblo. Pero a mí me eligieron y yo era de otro pueblito, de otro caserío, de otra aldea, entonces a mí me eligieron. Según los profesores era por mi conocimiento y porque me veían ordenada y tal. ¿Y para qué me nombraron? ¿Para qué me dieron ese título, por decirlo así?
Mis compañeros de casi todos los pueblos, las que nos juntamos, me tenían mucha envidia. ¿Qué hacían? Escondían mis bolis, mis lapiceros, mis lápices, me las robaban, mis cuadernos, me las quitaban, un montón de cosas, mis deberes, algunas veces cuando, incluso un día, estaba ya en tercer año de secundaria, era muy fuerte para mí, la verdad. Y cada 3 años consecutivos era como que me tenían cólera mis compañeros, como que por superarles en conocimiento. Eso era mi pecado. Muchas veces me levantaban las piernas para darme patadas y yo me escondía detrás de los profesores muchas veces y yo decía, profesor, me están lastimando, profesor, no está bien esto, y no sé por qué me han nombrado brigadiera y yo no quiero eso porque mira cómo me están haciendo. Cada vez que sacaban notas malas era mi pecado, como que me querían faltar el respeto o me querían agredir muchas veces. Y ese un día estaba sentada porque el profesor de aula de ese día, de esa hora, que eran 2 horas cada curso, no había venido. Y como no había venido, yo estaba haciendo mis deberes en el salón porque aprovechaba ese tiempo que a veces los profesores no venían y me ponían a hacer mis deberes. Y otro momento, en vez de ponerme a jugar, a veces me ponía a hacer mis deberes. Y un compañero agarró un poco de tierra y me echó al ojo. Y eso sí como que estalló y yo le dije, mira cómo me está pasando. Le llamé a mi papá para que él vaya a la dirección, para que hablara con el director y tal. He pasado un montón de cosas de estos, hasta mis profesores me tenían cólera o envidia, no sé. E incluso los profesores de primaria, cuando a veces me gustaba actuar mucho, cantar, un montón de cosas. Me gustaba participar, no porque querer quitar título de nadie, porque había actividades para el que quisiera participar. Entonces por eso me decían, tú eres la que acapara espacio, tú nomás quieres hacer todo, pero yo en ningún momento le he dicho que no hago nada. Yo simplemente quiero participar y ya está. Y me dolía mucho que venga la envidia de mis propios profesores incluso. Eso quería compartir y sí que me duele aún recordarlo. Así que, ¿qué opinas al respecto? Pero es una historia real, no es inventada, ¿vale?